Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy en compañía de Hans Fresh y Tony Castro para explorar y analizar un tema tan relevante en la era COVID-19. Vamos a hablar de las ciencias del comportamiento y su aplicación en el sector financiero. Hans y Tony nos ayudarán a identificar los estímulos o elementos que determinan la decisión o la conducta de las personas, ayudándonos a diseñar mejores estrategias para llegar a más personas en este mercado. Iniciaremos con las presentaciones que cada uno de ellos tiene preparada y seguiremos con la sesión de preguntas y respuestas. Hans, iniciamos contigo, por favor. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a la AMIS por la invitación a participar en la Convención de Aseguradores. Nosotros desde el Common Sense Lab queremos presentarles cómo las ciencias del comportamiento pueden ayudarnos a mejorar la salud financiera de las personas. El Common Sense Lab es un centro de investigación que forma parte del Center for Advanced Science y desde hace muchos años venimos enfocados en cómo podemos ayudar a las personas a ser más felices, más saludables y más prósperas usando ciencias del comportamiento de manera aplicada. Y muy específicamente, desde el año 2015, el Common Sense Lab fue fundado con el apoyo de MedLife Foundation para crear soluciones específicas que puedan mejorar el bienestar financiero de las personas de ingreso bajo y moderado, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Y desde entonces hemos completado ya más de 100 proyectos con cerca de 80 aliados de organizaciones financieras, con quienes hemos trabajado de la mano para resolver 4 objetivos grandes. Cómo ayudamos a las personas a incrementar sus ahorros de corto y largo plazo, cómo los ayudamos a reducir sus gastos, cómo ayudamos a manejar la deuda o a endeudarse de manera más saludable y cómo ayudamos a las personas a incrementar sus ingresos cuando sea posible. Y para abordar esos objetivos, las ciencias del comportamiento ha sido una herramienta muy útil por el siguiente caso que les voy a comentar. En México, al igual que en muchos otros entornos, las personas aprendemos sobre diferentes conceptos y temas financieros y no necesariamente nos va de todo mal en esta dimensión. De hecho, México, en este estudio que se hizo en el 2017, se ubica entre la parte superior en cuanto a los países del G20 en conocimientos financieros que tienen las personas dentro del país. Igualmente, en el indicador de actitudes financieras, es decir, qué tanto los mexicanos quieren mejorar su estatus financiero, su salud financiera o resolver problemas financieros, también los ubica en un nivel superior con relación a los otros países. Sin embargo, en México, y al igual que pasa en muchos otros entornos en los que hemos trabajado, cuando observamos los comportamientos o le preguntamos a las personas sobre sus comportamientos financieros, es decir, qué tanto comparan diferentes productos a la hora de tomar una decisión o manejan sus presupuestos de forma ordenada, México se ubica al final de la tabla en este estudio. ¿Y qué nos muestra esto? Esto nos muestra un concepto que las ciencias del comportamiento ya hace muchos años han comenzado a trabajar, que tiene que ver con la brecha entre intenciones y acciones que tenemos las personas. Es decir, las personas realmente no hacemos lo que queremos hacer y las ciencias del comportamiento han llegado como un set de herramientas que nos pueden ayudar a construir estos puentes entre nuestras intenciones y las acciones, de manera que finalmente logremos cambios de comportamiento que nos ayuden a tener un bienestar financiero más saludable. Esto, de manera más específica, y lo que viene descubriendo las ciencias del comportamiento hace muchos años, es que más allá del conocimiento y la información que tenemos, al igual que veíamos en el caso de los indicadores para México, nuestro entorno, el espacio donde tomamos decisiones, influye más en nuestro comportamiento y en las decisiones finales que tomamos. Y estos entornos son entornos particularmente retadores para tomar decisiones complejas como decisiones financieras. Son entornos en los que tenemos muchos estímulos alrededor, estamos con muchas preocupaciones a la vez, tenemos que resolver muchos temas y de manera adaptativa hemos desarrollado mecanismos y atajos que nos llevan a tomar decisiones que en la mayoría de los casos nos dan un beneficio muy positivo para nuestro bienestar financiero en el corto plazo, pero que en algunos casos, cuando se tratan de decisiones más complejas, pueden terminar siendo perjudiciales para nuestras decisiones a largo plazo. Y este entorno es particularmente retador para las personas más vulnerables, quienes además tienen menores recursos, mayores preocupaciones, mayores demandas del entorno para resolver diferentes problemas de salud financiera.
Por eso mismo, desde el Common Sense Lab lo que venimos haciendo es enfocarnos en cómo podemos cambiar este entorno en el que tomamos decisiones, cómo hacer que este entorno sea más amigable para que las decisiones que tomemos nos lleven a mayores beneficios en el mediano y largo plazo y podamos superar esos sesgos cognitivos que de manera adaptativa nos resuelven problemas en el corto plazo, pero que nos pueden llevar a tomar decisiones que nos perjudiquen en el largo plazo. ¿Cómo se observa esto en nuestro trabajo? En el diseño de mejores productos y servicios financieros, pensando con el centro en los usuarios más vulnerables para quienes estos productos son más esenciales. Y para hablar sobre el diseño de estos productos, en el Common Sense Lab usamos como metáfora el diseño de una nave espacial. Y así es como vemos diseñar una intervención en salud financiera. Para diseñar una nave espacial, para que una nave espacial pueda llegar al destino, tenemos que tomar en cuenta dos elementos principales. La fricción que va a evitar que la nave despegue y el combustible o la motivación que nos va a llevar hacia el destino que queremos. Cuando hablamos de la fricción, hablamos de todo aquello que impide que tomemos la decisión correcta. Todos estos procesos complejos, estos niveles de información que hacen que las decisiones que queremos tomar o las decisiones que son mejores para nuestro bienestar financiero sean más complejas. Y cuando hablamos de combustible, hablamos de la motivación, los incentivos que tenemos para tomar ciertas decisiones, lo que vemos en nuestro entorno, lo que hacen los demás y que hace que estos comportamientos saludables sean mucho más atractivos y finalmente más fáciles de realizar. Y a lo largo de nuestro trabajo hemos aprendido tres grandes lecciones sobre ciencias del comportamiento. Y es que para poder cambiar comportamientos financieros, comportamientos que suelen ser complejos, tenemos que hacer que sean más oportunos, es decir, que se realicen en el momento adecuado, que esos comportamientos positivos sean más visibles y que sean más atractivos. Y hoy les voy a mostrar un caso sobre esta primera lección en la que hemos aprendido que haciendo los comportamientos más oportunos podemos lograr resultados mucho más positivos para las personas, sobre todo aquellas más vulnerables. Hace unos años nos salíamos con una fintech que se llama Digit, que ofrecía una herramienta para que las personas puedan monitorear, hacer ahorros automáticos, monitorear sus gastos y sus diferentes patrones de gasto financiero, e interactuaban con ellos a través de SMS, aquí en Estados Unidos. Y con ellos decidimos identificar qué momentos podrían ser para generar ahorros esporádicos para las personas. Y uno de estos momentos que descubrimos fue el momento de la devolución de impuestos. En Estados Unidos, el hogar promedio recibe cerca de $3.000 en devolución de impuestos al año, y este es un momento muy importante en el que se pueden aprovechar este ingreso esporádico, que no es parte del ingreso recurrente de las personas, para seguir incrementando los ahorros de corto o mediano plazo, o para de repente acelerar el repago de alguna deuda. Entonces, ¿qué hicimos en este estudio? Quisimos explorar si el momento en el que le preguntábamos a las personas si querían ahorrar un porcentaje de esta devolución de impuestos, en cuánto las personas finalmente ahorraban. Para esto, a un grupo de usuarios le enviamos un mensaje luego de que la aplicación detectó que habían recibido una devolución de impuestos y básicamente les preguntaron qué porcentaje les gustaría ahorrar de esa devolución que ya habían recibido. Mientras, a un segundo grupo, lo que hicimos fue algunas semanas antes de que empezaran a recibirse las devoluciones de impuestos para el general de la población, les enviamos un mensaje diciéndoles que podrían recibir una devolución de impuestos, pues la probabilidad es alta para la mayoría de los usuarios, y les preguntamos si de recibirla, ¿qué porcentaje les gustaría ahorrar? La única diferencia entre ambas opciones es el momento en el que le hicimos la pregunta sobre qué porcentaje de esta devolución que ya tienen o que podrían tener quisieran ahorrar. Y eso fue lo que encontramos. Primero, independientemente del momento, solamente hacer la pregunta llevó a que cerca del 10% de los usuarios ahorraran algo. Es decir, aquellos que en otras circunstancias no hubieran pensado en ahorrar parte de esta devolución y lo hubieran destinado a otros usos, al tener la pregunta decidieron comenzar a ahorrar hasta el 10%. El 10% de ellos decidió comenzar a ahorrar. Más aún, aquellos a los que les preguntamos después de haber recibido la devolución de impuestos, el 17% ahorró al menos algún porcentaje de esa devolución,
Mientras que aquellos que le hicimos la pregunta antes de recibir la devolución de impuestos, es decir, aquellos a los que anticipamos que ahorren un porcentaje de la devolución, 27% de ellos decidió ahorrar parte de la devolución de impuestos. Y más importante aún, luego de 3 meses de que terminamos el estudio, cerca del 80% de todo lo que se había ahorrado en este periodo del estudio se mantuvo dentro de las cuentas de los usuarios que participaron. Y con esto quiero cerrar simplemente resumiendo en un concepto que ya las ciencias del comportamiento usan de manera muy abierta, que es el compromiso previo. Las personas tomamos mejores decisiones antes de enfrentar tentaciones. Entonces, incentivar a las personas a que tomen una decisión sobre su futuro antes de estar tentados a usar los mismos recursos para otros tipos de gastos o para otros destinos, puede ayudarnos a tomar decisiones que en el largo plazo mejoren nuestra salud financiera, como es el caso de los ahorros en este ejemplo que les mostré. Muchas gracias. Hans, muchas gracias. Continuaremos ahora con la presentación de Tony para proseguir con las preguntas y respuestas. Tony. Hola, ¿qué tal, Daniela? Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a la AMIS por invitarnos a participar en su convención anual para compartir con ustedes algo del trabajo que hacemos en el Common Sense Lab. Ya en la presentación anterior, Hans les presentó algo de los fundamentos de las ciencias del comportamiento, así que yo me voy a enfocar en hablar sobre algunas de las áreas que me parece que ofrecen oportunidades para ustedes, además del caso de una aseguradora que tal vez ya conocen, pero que me pareció interesante abordar aquí, que es el caso de Lemonade. Y bueno, para identificar algunas de las oportunidades que puede haber con la AMIS o entre los miembros de la AMIS, me di una vuelta por su página para entender mejor la manera en que trabajan. Y me pareció muy interesante leer sobre su programa de educación financiera en seguros, a través del cual, según dice, promueven entre la población la cultura de la prevención de riesgos y el seguro como mecanismo de protección. Es interesante porque si todas las personas fuéramos perfectamente racionales, viviríamos en un mundo en que todos nos prevendríamos riesgos y tendríamos la infraestructura de mecanismos adecuados para protegernos a nosotros mismos y a los nuestros en caso de imprevistos. Sin embargo, y bueno, esto es lo que dice la teoría económica clásica, ¿no? Asume que todos los humanos acumulamos información, que no se nos olvida nada importante, que calculamos probabilidades, que estimamos nuestros costos y beneficios de manera correcta y casi que exacta, que maximizamos nuestras utilidades y pues en general que manifestamos preferencias perfectamente estables. Como sabemos, esto no es completamente cierto. Y es que las personas reales en el mundo real, pues más seguido tomamos el camino fácil en vez del correcto, muchas veces. Nos hiperenfocamos en el presente. Unos más que otros somos egocéntricos, somos frugales o digamos ahorradores en el uso de nuestros recursos cognitivos y en general somos seres inherentemente sociales. Unas culturas más que otras, pero somos seres sociales. Y bueno, me pareció muy interesante también platicarles sobre un estudio a propósito de estas diferencias entre lo ideal y lo real, lo que realmente pasa. Hace unos años, un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford hizo este estudio que le llamamos el estudio del malvavisco, donde lo que buscaban era entender mejor las preferencias en el presente frente a las del futuro y cómo estas afectaban nuestro comportamiento y cómo les iba a los niños a lo largo de su vida. Eran niños de 4 o 5 años. Los investigadores les ofrecieron un malvavisco en ese momento, o 2 malvaviscos si se esperaban unos minutos más sin comérselo. Como era de esperarse, unos
no todos, lograron resistir la tentación y otros prefirieron su malvavisco en el momento en que se les antojó. Es decir, un malvavisco en el momento, hoy, lo valoraron más que 2 malvaviscos en el futuro. Esto es un fenómeno de las ciencias del comportamiento que se le llama descuento hiperbólico. Quiere decir que las personas le damos un valor demasiado alto y poco realista al hoy y a la hora, y un valor demasiado bajo e inconsistente al futuro. Siguiendo con el estudio del malvavisco, más allá de si los niños esperaron o no, algo muy interesante que los investigadores aprendieron fueron las estrategias de los niños para resistir la tentación de comerse el malvavisco en el momento. A unos se les dieron algún juguete para que se distrajeran, otros se taparon los ojos o simplemente se volteaban para no ver el malvavisco, y otros dijeron que trataban de pensar en otras cosas para no estar con la tentación del bombón. Estas estrategias nos dan ideas de cómo, a pesar de que pensar y actuar sobre nuestro futuro puede ser difícil, también existen maneras y trucos en que nos podemos ayudar a lograrlo. Y ahí es donde las ciencias del comportamiento pueden ofrecer herramientas útiles para las aseguradoras. Ahora, yéndome un poquito a cómo se aplica este tipo de conceptos a casos digamos, de industrias reales, de compañías reales, les quiero contar sobre el caso de Lemonade. Es una aseguradora de reciente creación en Estados Unidos, donde nuestro fundador, el investigador Dan Ariely, tal vez algunos lo conocen, ha colaborado de forma muy cercana aplicando los principios de las ciencias del comportamiento de manera muy central. La compañía ofrece seguros de renta, seguros de mascotas, de propiedades y recientemente lanzó un seguro de vida. Utiliza inteligencia artificial, tecnologías de inteligencia artificial y busca apoyar causas de bienestar social que son elegidas por los propios clientes. Lemonade también lo que puso en el centro del diseño de sus productos fue el simplificar y transparentar tanto el proceso de registro como de reclamaciones, ofrecer tarifas fijas que fueran claras para los clientes y aportar el remanente que tuviera de sus operaciones al final del año a causas elegidas por los mismos clientes. Esto no aplica para los seguros de vida. ¿Cómo llegaron a diseñar esto? Lo hicieron utilizando algunas herramientas que igual surgieron de este campo. Una de ellas es el marco EAST, que le llamamos, es por fácil, atractivo, social y oportuno. Es decir, hacer el producto que sea de fácil acceso, que sea atractivo, que se preste a como que sea social, que se preste a que entre los usuarios mismos se compartan y que se apoyen y que sea oportuno. También, si ustedes visitan la página, dice de forma muy clara y oportuna los llamados a la acción. Es decir, la aplicación te dice paso por paso qué es lo que tienes que hacer para te lleva de la mano, sin decirte, léete esta póliza y esperamos tus reclamaciones. Y también hace muy fácil y atractiva la incorporación al seguro, la incorporación inicial. Más allá de lo interesante que es el producto, creo que les va a llamar la atención que apenas la compañía se fundó en 2016 y en 2020, en julio del año pasado, empezó a cotizar en bolsa, en Wall Street. Entró al mercado con un precio por acción de $29 y cerró el día a 69,41 centavos. Es decir, tuvo una ganancia de 139% en un solo día. Y Lemonade fue nombrada una de las 50 compañías disruptoras del año pasado y se colocó en el lugar 17. El resultado de esta colaboración, como podemos ver, no solo derivó en beneficios para los clientes que les ayudan a corto y largo plazo
a lograr un bienestar financiero más sostenible, sino que además ayudó en este caso la compañía reportó un desempeño sobresaliente y que es redituable. Eso es todo lo que les venía a presentar el día de hoy. Con mucho gusto estamos a sus órdenes y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Tony. Justo el caso que nos compartes de Lemonade es un caso de estudio muy interesante para el sector asegurador. ¿Nos podrías compartir algunas referencias o dónde podemos saber un poquito más de las ciencias del comportamiento para aplicarlo a esta industria? Claro que sí. Pueden consultar en nuestra página. Es el Common Sense Center for Advanced Hindsight. Lo podemos hacer llegar por el chat. Y ahí tenemos otros casos también donde hemos estado trabajando. La manera en que trabajamos es conectamos con diferentes organizaciones del sector financiero, ya sean aseguradoras, ya sean bancos, uniones de crédito, reparadoras de crédito, y trabajamos con ellos para identificar oportunidades en que puedan mejorar sus productos o sus servicios para los clientes que generalmente son clientes de bajos y moderados ingresos. Muchas gracias, Tony. Hans, ¿nos podrías ayudar identificando cómo ha cambiado o cómo se han intensificado los retos de salud financiera o de seguros a raíz de la pandemia y cómo podemos abordar este tema a partir de las ciencias del comportamiento? Sí, por supuesto. Y es una pregunta muy interesante porque, digamos, en términos financieros, lo que vimos como resultado de la pandemia es que muchísimas personas perdieron sus empleos o tuvieron reducciones significativas en sus ingresos, y eso directamente significó que las personas comenzaron a usar sus ahorros, tanto los ahorros de emergencia como en algunos casos ahorros que ya tenían para el retiro, para el largo plazo, de manera que eso los ayudara a navegar esta pérdida de ingresos y empleos en el corto plazo, ¿no? Pero muy interesantemente también hemos visto que a raíz de la pandemia, en muchos casos las personas han comenzado a ahorrar un poco más luego de estos primeros meses. Y trabajando con algunas organizaciones financieras, con algunas fintech, hemos visto que se ha incrementado el número de personas que comienzan a crear, por ejemplo, cuentas específicas de ahorro para emergencias o pequeños como apartados para emergencias en sus aplicaciones. Y es un poco lo que nos muestra es que cuando estamos en una situación de crisis, esta se vuelve muy saliente, se vuelve como muy visible para nosotros y respondemos ante eso tomando acciones para comenzar a prevenirlo. Entonces, al cambiar estas condiciones financieras, al cambiar el nivel de ingresos, la frecuencia de ingresos de las personas, por un lado necesitamos que las organizaciones financieras se comiencen a adaptar a estos nuevos ritmos, a ingresos más irregulares, a ingresos más esporádicos y a darle mayor acceso a productos financieros a las personas. Y por otro lado, podemos aprovechar el contexto también para recordar a las personas que esta crisis pudo haber sido prevenida, o sea, individualmente se pudo haber no prevenido, sino pudimos haber estado mejor preparados. Y esta es una oportunidad para comenzar a prepararnos para una futura crisis en el caso de que existiera. Claramente nadie quiere que suceda de nuevo, pero esta es una oportunidad en la que las ciencias del comportamiento nos pueden ayudar a prepararnos para una futura emergencia y que así tengamos mejores medios para navegarla. Totalmente de acuerdo. Coincido, porque si en el sector financiero tomamos estas enseñanzas y las aplicamos, pues vamos al mismo paso que otras industrias que también pueden ganarnos en el estudio de las ciencias del comportamiento. Y pues tenemos que ponernos a trabajar en este sentido. Y con esto que nos compartió Hans, Tony, con respecto a que la conducta humana es compleja y depende en gran medida del contexto, ¿qué podemos hacer los prestadores de servicios financieros para incidir y ofrecer soluciones que prevean el impulso de la gente, ¿no? Que prevean el impulso que la gente necesita para proteger su vida, su salud y su patrimonio, ¿no? Claro.
No, y es que, ya lo decías, o sea, la conducta humana es compleja y muchas veces los productos financieros en general tienden a ser complejos y difíciles de entender y de conceptualizar y calcular, ¿no? Para una persona que va a, no es como ir a comprar cualquier otro bien. Y si a eso le agregamos que en general los seguros se utilizan para los casos o de emergencias o de emergencias de salud, imprevistos que como decía Hans, nadie queremos que haya crisis, pero desafortunadamente los imprevistos siempre suceden y qué mejor que estar preparados. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Lemonade, lo que podemos aprender del éxito que ha tenido es que se ofrecieron productos simples, productos que ofrecen maneras de tomar acciones en el momento oportuno y que además ofrece como transparencia para los clientes y que además les da un incentivo de apoyar causas que les importan, ¿no? Que los clientes buscan estar de alguna manera involucrados. Y bueno, utilizar las tecnologías en la medida de lo posible es esencial en estos momentos, como lo estamos viviendo con esta charla. Sí, totalmente de acuerdo. Tony, muchas gracias. Hans, regreso contigo para preguntarte un poco las nuevas generaciones digitales, este tema de disrupción que ya nos presentaba Tony en el caso de Lemonade, tiene mucho que ver también con nuevas generaciones. ¿Qué procesos o prácticas deben de cambiar a través de las ciencias de comportamiento que permitan hacer de la previsión una forma de vida? Que todos ya tengamos este chip en nuestro comportamiento, por decirlo así. Sí, muy interesante la pregunta. Y cuando hablamos de hacer que la previsión sea una forma de vida, de cambiar el chip, en otras palabras también estamos hablando de cómo formamos estos hábitos para la previsión o cómo ayudamos a las personas a que formen hábitos para la previsión. Y mucho de lo que se estudia en esta línea habla de para comenzar a construir hábitos hay que hacer primero que los hábitos sean, estas conductas que queremos que sean hábitos tienen que ser lo más sencillas posibles para que se conviertan a conectar con las rutinas y con las otras conductas de las personas. Eso ayuda a que el comportamiento comience a ser realizado por ellos. Y para esto, parte de lo que nos contaba Tony también es hacer que el proceso sea sencillo, sea transparente, que las decisiones sean lo menos complejas posibles, que la información sea transparente y poco compleja, ayuda a que se vuelva más atractivo para las personas comenzar a adquirir o inscribirse en diferentes productos para la previsión, como son los seguros o otros productos financieros. Y por otro lado, la digitalización también nos abre la puerta a un mundo mucho más conectado, en el que hacer la previsión se puede volver más atractiva al ser parte de una norma social o parte del entorno social, ¿no? Entonces, para eso necesitamos que los productos y las organizaciones se comiencen a adaptar cada vez más a cómo interactúan las personas en estos grupos de referencia que son importantes, cómo nos conectamos con ellos, con lo que ellos más valoran, con sus motivaciones y sobre todo cómo nos conectamos con las diferentes formas y ritmos de vida que las personas cada vez tienen, ¿no? La disrupción de la pandemia, por ejemplo, muestra que muchas personas ahora comienzan a trabajar de manera independiente o con ingresos más irregulares. Entonces, a medida que los productos y las organizaciones se alineen con estos nuevos cambios, va a ser mucho más sencillo para ellos adoptarlos y va a ser mucho más fácil construir relaciones de confianza con organizaciones financieras. Totalmente de acuerdo, Hans. Pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido una plática, una conversación muy interesante en donde pues nos han dejado ya un poquito de lo que ustedes conocen y saben de las ciencias del comportamiento, que para nosotros significan una oportunidad, y yo creo que esa es parte de lo que la industria de seguros tiene que tomar hoy de esta plática, la oportunidad de entender mejor a nuestros clientes y entendiéndolos mejor, bueno, les podemos ofrecer mejores servicios. Muchísimas gracias a Amis por la invitación y por permitirnos tener aquí a Hans y a Tony compartiendo su conocimiento con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.